Sí, ahí Sí, ya se ahí mira. ya. Ajá. Ujú. Entonces, profe, digamos que en esencia, pues según todos los cambios que se había hecho, digamos que la estructura como la armazón del trabajo ya en sí y ya centradas en lo que queremos lograr sería pues lo siguiente, ¿no? Sí, Entonces, si comenzamos con, digamos, el título del trabajo, pues como lo ve, quedaría propuesta pedagógica con enfoque comunitario en torno al cuidado del agua para los usuarios del acueducto Pejendinos Reyes, corregimiento de Huesaquillo, municipio de Pasto. El tema sería educación ambiental en torno al cuidado del agua. La pregunta pues que nos planteamos sería, ¿qué estrategias pedagógicas de educación ambiental con enfoque comunitario se pueden plantear en torno al cuidado del agua para los usuarios del acueducto Pejendinos Reyes, corregimiento de Huesaquillo, municipio de Pasto? Los objetivos en general sería plantear una propuesta pedagógica de educación ambiental con enfoque comunitario en torno al cuidado del agua para los usuarios del acueducto de la vereda Pejendinos Reyes, corregimiento de Huesaquillo, municipio de Pasto. Y los objetivos específicos serían identificar los saberes en torno al uso y cuidado del agua en la comunidad del corregimiento de Huesaquillo, describir los hábitos de uso y consumo del agua en los usuarios del acueducto y analizar propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas que coadyuven a la identificación de estrategias pedagógicas en torno al cuidado del agua acordes al contexto comunitario. Digamos que ese sería como en esencia lo que pues tenemos planteado hasta el momento. Entonces pues queríamos presentarle que esta era nuestra propuesta y pues si había alguna sugerencia o anotación que hacer, pues estamos prestas a escuchar. ¿ya lo socializaron con Álvaro esto? Sí, con él sí. Ujú. Bueno, Sí, ya se hizo como la, entonces, el profe Álvaro. ya. Inclusive, pues no sé si de pronto Vivianita los tenga por ahí, ya se había como contemplado la estructura de lo que va a ser los métodos digamos, la recolección de la información y teníamos planteadas también unas preguntas acordes pues al logro de los objetivos y pues también no sé si sería prudente también que Bueno, las... pero primero es este plan de objetivos, Sí, es lo que eso, hay que ajá, sí, llegar primero es como a un queremos ver acuerdo. esto, poder, ajá, seguir estructurando el resto. A ver, a mí se me ocurren varias reflexiones, ¿no? En esta hoja. Esto es, primero, supremamente importante, ¿no? En la medida que ustedes tengan claro el plan de objetivos, lo demás ya es transitar el camino de completar y llenar, pues, todos los aspectos derivados de esta estructura de planificación. Yo les digo, tanto en el pregrado como en los posgrados, esto puede ser cerca del 70% del éxito del trabajo, tener claridad en la estructuración del plan de objetivos. Eh, la pregunta de investigación, yo yendo pues de una vez al grano sin rodeos, yo miro que ahí hay que discernir algo que me causa cierta inquietud cuando nosotros hablamos de esa palabra estrategia pedagógica, ¿no? Sobre todo la palabra pedagógica. Yo me imaginaba cambiando esa palabra por otras relacionadas con los temas educativos. Cuando uno hace un discurso o construye un discurso, digo discurso o construye un argumento mejor, construye un argumento alrededor de la educación, pues tiene que utilizar una estructura semántica que es derivada de toda la epistemología de lo que es la educación. La epistemología es esa forma como nos acercamos a ese conocimiento de la educación y tiene una perspectiva histórica. Entonces, cuando yo hablo de educación, hablo de pedagogía, hablo de formación, hablo de didáctica, hablo de instrucción, hablo de conocimiento, hablo de ciencia.
no hablo de formación. Hay muchas palabras que aparentemente son sinónimos, pero que precisamente ese análisis epistemológico que se ha dado a lo largo de muchísimos años nos llevan ya a entender en un nivel de especialización y de investigación que son diferentes. De pronto, para cualquier ciudadano del común se les permitiría entender esas palabras como sinónimos y en un texto que no sea científico hasta podrían utilizarse, pero ya en el nivel en el que estamos, definitivamente tienen connotaciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, yo podría quitar esa palabra estrategia pedagógica, la trataría de reemplazar por todas las que les he dicho, ¿no? ¿Y qué cambiaría? Esa sería la pregunta para ustedes. Esto depende es de lo que ustedes quieran con el trabajo. Yo las he escuchado pues desde el principio y tengo como una idea de cuáles son esos, independientemente de lo que está aquí escrito, cuáles son los objetivos que ustedes buscan al construir esta investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le quito la palabra pedagógica a esa pregunta de investigación, ¿qué creen ustedes que puede pasar? A ver, ¿cómo les quedaría? Ahí quedaría plantear una propuesta de educación ambiental con enfoque comunitario. Exacto. ¿Qué estrategia de educación ambiental? No sería la pregunta. ¿Qué estrategia de educación ambiental con enfoque comunitario se puede plantear en torno al cuidado del agua para los usuarios? Entonces, ¿por qué utilizan ustedes, cuéntenme, la palabra pedagógica? ¿Y qué entienden ustedes eso por la pedagogía en ese aspecto? ¿Por qué no directamente hablamos de una estrategia de educación ambiental? ¿O será que hay estrategias de educación ambiental que no sean pedagógicas? Lo que pasa es que esa observación, sí, no la había hecho el profesor Alvarito, sino que no sé si Vivianita fue que o sea, nosotros teníamos, el profe dijo, pues bueno, lo quiero entender así, ¿no? El profe dijo, ¿qué estrategia pedagógica, pero que no fuera la palabra educación ambiental, porque cuando ya se estaba diciendo con enfoque comunitario en torno al cuidado del agua, en cuanto nosotros nos referíamos al cuidado del agua, ya estábamos refiriéndonos a la parte ambiental. Entonces, en la parte, digamos, pedagógica, lo que, pues, lo que yo había, digamos, entendido, ¿no? En la asesoría con el profe, es que cuando, digamos, se iban a tener como unas ciertas, digamos, eh, como unas, digamos, unas, ¿cómo se llaman estas? Como unas subcategorías, digamos, cuando yo, en la manera en que yo le iba contando al profe, entonces decíamos como unas subcategorías, entonces ahí ya nos vamos a encontrar qué, digamos, qué actividades o qué procedimientos o que la comunidad sea prácticas para la comunidad y que esas mismas sean replicables, entonces ahí sería, digamos, ya la parte pedagógica comunitaria, o sea, que nazcan esas mismas acciones replicables que nazcan de la comunidad y que precisamente pues puedan ser, que cualquier otra persona las pueda aplicar porque no eran tan difíciles o sea, pues que sean, mejor dicho, que sean acciones o actividades o actitudes que nazcan directamente de la comunidad, que eso nos los iban a dar pues ya la investigación como tal. No sé si entendiendo mal pues lo de la parte lo de la parte pedagógica, porque el profe nos había dicho que en el título, bueno, en la pregunta, que no iría esa parte de educación ambiental, porque ya cuando nosotros hacemos alusión al cuidado del agua, ya haríamos como a ese referente, a qué nos vamos a basar en el estudio o qué pretensiones tenemos. Sí, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo le respeto al profesor Álvaro porque yo creo, no solo creo, estoy seguro de que él sabe mucho
muchísimo de pedagogía, él es su formación. Y él seguramente nos enseñará mucho de pedagogía, pero no creo que de educación ambiental y con todo el respeto que me merece. Ah, bueno. Entonces él sabe de pedagogía, entonces de pronto, pero si nosotros no entender que la educación ambiental tiene su propia epistemología, su propia construcción conceptual y que dentro de la educación ambiental hay múltiples enfoques derivados pues de muchísimas características de su recorrido histórico, de las influencias ideológicas, políticas, y que la educación ambiental pues tiene su propio campus. Entonces, si no aceptamos eso, que creo que ha sido, pues yo le he dicho muchas veces, él ve las cosas como si esta fuera una maestría en educación, y no, es una maestría en educación ambiental. ¿Cómo no dejar la palabra educación ambiental en el título? A mí no me concibe, y en eso pues podríamos tener una discusión con él, pero eso es lo de menos. A mí lo que me preocupa es que pues ustedes avancen en el trabajo. Y yo como Sí. soy su asesor, pues no tengo otra opción que plantear lo que yo creo y lo que yo siento, que en este Claro, profe, caso no, pues pues esa es la... Ujú. no es No, lo no, no. que, no veo Ujú. que sea, según lo que me No, comentan, o lo que sea, representa la idea ajá. del profe Álvaro en realidad. Claro, no, sino que, o sea, el profe fue claro con nosotros en decirnos, pues, que, o sea, que daba, pues, que la idea que él iba a ser eso, ¿sí? Pero que en sí, pues, él nos dejaba, digamos, que charláramos esto con usted para que, pues, llegáramos Claro. precisamente a ese consenso, Bueno, a ¿no? mí me parece que es una estrategia de educación ambiental, que la Ujú. educación ambiental definitivamente se pueden utilizar distintas estrategias, ¿no? Porque la educación ambiental puede ser entendida de muy diversas formas. Entonces, esta es una forma que ustedes ya la están determinando cuando dicen con enfoque comunitario, que es una forma muy interesante, muy cercana a lo que es la educación ambiental que se ha venido desarrollando como movimiento en Latinoamérica, con todos los teóricos y intelectuales latinoamericanos, que se diferencia de la educación ambiental que se ha desarrollado en Estados Unidos y que se diferencia de la educación ambiental que se ha desarrollado en Europa, especialmente aquella que ha venido orientada por los organismos multilaterales, la UNESCO, el PNUMA, las Naciones Unidas en general, que donde pretenden una educación ambiental despolitizada, descontextualizada y donde se deja un poco por fuera el enfoque comunitario. Contrario, los movimientos ambientalistas y de educación ambiental que se desarrollaron en Brasil principalmente, en México, algo aquí en Colombia, en Perú, en Bolivia, rescatan que la educación ambiental debe tener fundamentalmente ese enfoque comunitario y me parece bien importante resaltarlo. Pero entonces la estrategia no es pedagógica, porque ¿qué tal si les digo yo y si ponemos una estrategia didáctica, qué pasa? Y pongo en vez de pedagógica didáctica. No, pues es que ahí pueden cambiar muchas cosas. Lo que usted puede ahí es variarle una estrategia de formación en educación ambiental. Se puede poner una estrategia de formación, una estrategia didáctica, una estrategia pedagógica, lo que sea, y eso da unas orientaciones. Lo que sí considero no se puede cambiar es que la estrategia es de educación ambiental. Para mí la palabra pedagógica no sé, pues en última se podría dejar, pero yo considero que hay que darle el énfasis fundamental, colocar en el centro de la discusión del trabajo que nosotros estamos hablando de pedagogía, sí, pero este no es un trabajo de pedagogía, es un trabajo de educación ambiental. Y cuando yo hablo de educación ambiental, pues está inmerso, ahí sí está intrínseco la pedagogía. Entonces, Ya. si No, es sí, algo Viviana, inclusive inherente, pues Viviana había hecho, ¿no? Esa sugerencia al profe, ¿no? Porque, pues, digamos, ella, según también, pues, lo que hemos leído y nos hemos documentado más, entonces ella hizo énfasis en que fuera una propuesta de educación ambiental y el profe dijo, no una propuesta de educación ambiental porque cuando hablamos del cuidado ya estamos haciendo alusión a lo ambiental.
No Entonces, pues sí necesariamente, teníamos no, como no, no, esa, es que cuando hablamos del cuidado del agua, no, no necesariamente es una educación ambiental, sobre todo no una educación ambiental con enfoque comunitario, como yo les ah, ya, quiero profe. hacer Ujú, caer sí, en no, cuenta. sí, yo ya comprendo cómo es, ajá. Porque usted puede cuidar el agua desde un enfoque utilitarista, desde un enfoque como el que manejan, el que llaman la educación para el desarrollo sostenible, que es otra cosa. Se puede Profe, pero ese no es un enfoque comunitario, ¿sí? profe, yo ahí, pues de lo que dice Joanita, qué pena, profe, es que yo tengo como, no sé por qué por Zoom no, acá me suena como si estuviese un radio, profe, acá, pero ahorita ya se estabilizó, ahorita ya está bien, no les lograba escuchar. Pero, profe, pues verano, qué pena que lo interrumpa. Más o menos yo de unos documentos que había leído, lo que dice usted, yo le decía era al profe Alvarito que de colocarle, ¿no? O sea, estrategia de educación, que de educación ambiental. Entonces, usted nos decía, como pues con Joana, el enfoque que le damos y como usted se da cuenta es comunitario, ¿no? Pues es netamente con la comunidad. Entonces, pues no sé si estaría, o sea, está bien que sea como digamos el objetivo general, una estrategia didáctica podría ser, profe, o sea, más que todo, una estrategia didáctica de educación ambiental, porque basándonos pues que es en, digamos, con un enfoque netamente comunitario, pues, no sé, profe, ¿qué opina usted ahí? Bueno, yo creo que didáctica no, porque la didáctica habla de la enseñabilidad, ¿no? Cuando uno habla de educación, Ujú, habla de enseñanza y sí, aprendizaje, ¿no? Entonces pueden ujú, haber estrategias orientadas a la didáctica, o sea, cómo se enseña, o pueden haber ujú, estrategias orientadas a cómo se aprende, ¿no? El ujú, aprendizaje, a las teorías del aprendizaje. Cuando uno enfatiza en alguno de esos dos aspectos educativos, ya sea en enseñanza o en aprendizaje, entonces tienen distintas sí, eso dirá. orientaciones. Si tú lo haces didáctico, estás hablando más es de la enseñanza, o sea, de cómo enseñar. Y eso aplicaría más o aplica más generalmente cuando trabajamos en instituciones educativas, en donde se fortalece ese Ah, ya. aspecto didáctico. Aquí Ujú. con las organizaciones comunitarias, aunque va inmerso ese proceso de enseñanza-aprendizaje, no lo diferenciamos así en didáctica. ¿Por qué? Porque queremos que exista más equilibrio en algo que conocemos como el diálogo de saberes. Entonces, no es que vayamos a enseñar tanto, sino aprender de ese conocimiento comunitario. Cuando uno hace trabajos comunitarios, es mejor no hacer esa diferenciación en torno a la didáctica. Lo que yo propongo es que le sea una estrategia de educación ambiental. Bueno, por lo menos yo que considero válida esta reflexión, pienso que le podríamos quitar esa palabra para darle más relevancia al hecho de que nosotros vamos a trabajar no en pedagogía, sino en educación ambiental, ¿no? Ese es el argumento fundamental. Para mí sí me parece absolutamente redundante. Lo demás me parece bien. Entonces, tanto en la pregunta de investigación eh, como en el objetivo general, pues que van ligados, entonces sería plantear una propuesta de educación ambiental. Bueno, y la propuesta, ¿no? Aquí sí ya eh, no sé si lo que, siendo coherentes con la pregunta de investigación, el objetivo sería plantear una, la misma palabra que utilizaron, estrategia, ¿no? No sé la palabra propuesta. Y Una estrategia. yo veo también en sus objetivos específicos y me imagino que ha sido la recomendación que les ha dado al profesor Álvaro, especialmente en estas condiciones particulares que estamos de confinamiento y de pandemia, que esto quede en un plantear nomás, ¿no? No, no hay nada de ejecutar, es como, no sé si ustedes son conscientes de eso, o sea,
Es como que ustedes se van a imaginar, a elucubrar, como hacer algo así nomás, pero eso va a quedar ahí entonces y lo van a plantear únicamente. Porque a mí se me ocurren otras cosas, me ocurre, por ejemplo, diseñar una estrategia o ejecutar, diseñar y ejecutar, ¿no? Esos dos verbos, una estrategia de educación ambiental con enfoque comunitario. Pero me imagino que esos objetivos específicos y la recomendación de él es por la situación de pandemia o cómo es la cosa. Sí, profe, ajá, sí, profe, porque precisamente, digamos, en efecto, pues una digamos, de las causas que habíamos hablado pues también con Joanita y con el profe, pues es porque, digamos que ahorita la situación es un poco pues compleja, como usted sabe. Entonces, pues sería, pues de todas maneras, que en la comunidad en Pejendino, pues estamos nosotros con Joana viendo que sí se puede realizar el trabajo de campo, porque pues no ha ocurrido eso con otros compañeros, por ejemplo, que han tenido que de pronto llegar a otros términos o a otras estrategias para poder pues hacer, digamos, efectivo el trabajo de grado. Entonces, ese sería como el, digamos, entre comillas, el inconveniente, profe. Claro. El verbo plantear a mí me parece en realidad un poco ambiguo, ¿no? Porque usted está planteando algo, pero me parecería, siendo consecuente con lo que ustedes manifiestan y considerando pues las circunstancias de la pandemia que de pronto limita algunas cosas, pero por lo menos su trabajo, creo, debería ser el de diseñar. O sea, que el resultado de esto es que ustedes diseñaron una estrategia de educación ambiental que está ahí. Entonces, la comunidad en un momento dado, pues decidirá si la adopta, la coge y la aplica, ¿no? Porque lo ideal sería no solo que ustedes la diseñaran, sino que la implementaran, así sea a través de una prueba piloto, porque la estrategia de educación ambiental también debe ser pensada, y esto así sea que la dejen en diseñar nomás, no para una acción puntual, ¿no? Si es, tiene que ser una estrategia que de verdad logre alguna transformación en esa comunidad. Y para que logre una transformación, pues tiene que tener por lo menos una sostenibilidad en el tiempo. No es que ustedes hicieron algo en un punto de la historia de esa comunidad, sino que quede pues a través del tiempo. No les digo que eso sea para toda la vida ni para 100 años, pero algún tiempo debe generarse esa transformación, porque es lo que le da sentido en últimas al trabajo, ¿no? Porque ustedes no hacen el trabajo simplemente como un ejercicio académico de ver qué es lo que está pasando allá. Pues entonces ustedes quieren es transformar una realidad, entiendo yo, si eso es lo que quieren, porque se podrían hacer otras cosas, ¿no? Pero si cuando le damos ese enfoque comunitario, sí implica necesariamente que nos vamos a involucrar con esa comunidad, que no es que la vamos a ver desde afuera y que la vamos a tomar como un conejillo de indias para experimentar unas ideas que nosotros tenemos y ver si hay alguna, se nos ocurre alguna idea maravillosa para transformar la educación ambiental en general. Nosotros no queremos transformar la educación ambiental en general, queremos utilizar la educación ambiental para transformar una realidad de una comunidad. En ese orden de ideas, al menos deberíamos dejar planteado el diseño de una estrategia didáctica, ¿no? Con enfoque comunitario en torno al cuidado del agua para que pues eso les sirva pues a esa comunidad. ¿Qué les parece? Sí, profe, pues es como en un inicio, digamos, lo teníamos planteado así, ¿no? Diseñar una propuesta. Entonces, como han venido, digamos,
suscitándose pues muchas cosas. Entonces pues en la, digamos, asesoría que teníamos con el profe Alborito, esa pues era la idea, ¿no? Que dijo, no, pues dejémosla ahí, igual susténtenla ante su asesor y lleguen pues también a, él les tendrá otros matices, otras cosas, otras ideas y más relacionadas pues a lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, más sin embargo, pero pues chárlense con él, pero sí en un principio estuvo así, ¿no? Diseñar, y entonces pues teníamos es como esa estructura, pero pues queríamos llegar también a un consenso con usted, pues también que nos oriente mejor, porque uno a veces sueña muchas cosas, en hacer muchas cosas y que de pronto no sean logrables, entonces tampoco era la idea, pero pues yo creo que hasta diseñar sí, sí sería lo primordial, porque digamos haciendo un trabajo de campo preliminar, como yo pues lo he venido haciendo por lo que yo soy de la comunidad, ¿sí? Entonces encontrábamos, cuando hablábamos de mal uso, ahí estábamos totalmente equivocadas porque yo me daba cuenta que son, digamos, dos connotaciones, o las acciones son buenas o malas, y también encontrábamos, o yo he visto acciones muy buenas y que son totalmente válidas y replicables. Entonces le contaba al profe el caso de una señora que yo fui a recoger el otro día al niño allá en la guardería una vez, y entonces ya llegábamos y miraba que la señora estaba lavando los platos y recogía el agua y tiraba el agua, digamos, en el huerto, porque acá pues se da todavía esa posibilidad de tener un huertico. Y entonces ella decía, yo lo hago es como con esa idea de que no se me tape la cañería, no se me tape eso, y que también los pajaritos, ¿no? Entonces ese también es digamos, un uso que de pronto nosotros no podemos decir o generalizar que todo es mal uso o que no se está haciendo un cuidado adecuado. Entonces, que Claro, es que todas esas el enfoque ideas, comunitario de la educación ambiental plantea precisamente ese diálogo de saberes, de que les decía, de que en el diálogo de saberes nosotros aprendemos de la comunidad, por eso de pronto no es o- conveniente ni la palabra pedagógica ahí, ni didáctica, porque suena que nosotros vamos a enseñar allá, no vamos a explorar esa realidad y en base a esa exploración de la realidad, validando todas esas cosas que ellos tienen y con el aporte que nosotros podamos hacer al diseñar pues un camino que puedan recorrer, otra que puedan acción, recorrer profe, esa así muy, comunidad. otra acción así muy bonita que yo he podido ver y pues que la que quería también poner a consideración es que, digamos, cuando fuera todo ese análisis de esa recolección de la información, pues nosotros tenemos una parte alta, una parte media y una parte baja, digamos, de la vereda, y entonces en la parte alta tenemos una connotación diferente, digamos que allá se da que la gente desvía el agua o recoge el agua para los cultivos, en la parte media ya que como las personas están, digamos, haciendo uso del agua en lavado de vehículos porque su actividad, digamos, diaria es una completamente diferente a la de la parte de Bueno, arriba. esas Y ya pueden en ser la parte categorías baja, para el análisis de la información, ¿no? La ubicación espacial de los eso. usuarios. Ajá. Pero Y ya bueno, en la eso los parte baja, que es trataremos en cuando su... nosotros ya, Sí, digamos, claro. llegamos como a colindar con el río, nosotros colindamos con el río Pasto. Entonces yo me encontraba precisamente una señora que ya vive en la parte ya que colinda precisamente con el río y ya da al otro lado el barrio popular. Entonces ella me decía, nosotros nos organizamos, hicimos un grupo, ellas son las que no son, digamos, líderes de organización, sino como están como en ese surgimiento de que de empoderamiento, de que ellas son las que colaboran en la iglesia, las que colaboran en la escuela, en todo eso. Entonces, digamos que son lideresas de la comunidad y ellas han hecho como un grupo de limpieza al río. Y yo eso no lo había visualizado, digamos. Y ya haciendo como ese recorrido por la vereda, pues nos damos cuenta que hay acciones completamente, digamos, bonitas, novedosas y replicables. Sí, muy bien. Eso pues fortalece la idea de que entonces diseñemos la propuesta, la estrategia de educación ambiental. Entonces, yo creería que esto queda bien, diseñar una estrategia de educación ambiental con todo lo demás, ¿no? Y en los objetivos específicos está identificar los saberes en torno al uso y cuidado, que es ese diálogo de saberes. Ahí está pues la entrevista.
ya tendríamos que trabajar sobre eso. Creo que serían entrevistas no estructuradas de pronto, con preguntas abiertas y algunas preguntas cerradas, una combinación. Describir los hábitos de uso y consumo del agua en los usuarios, que es relacionada con la anterior. Y este último es analizar propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas que coadyuven a la identificación de estrategias pedagógicas en torno al cuidado del agua. Aquí me sacaron la educación ambiental, le metieron pedagogía. Es que hacer pedagogía alrededor del agua no es lo mismo que educación ambiental. Es algo que se debe entender. Es Sí, algo definitivamente diferente hacer pedagogía en torno al cuidado del agua. No, no, la educación ambiental es mucho más amplio que eso. Aquí yo creo que en este objetivo específico está diseñar una estrategia desde el punto de vista teórico, conceptual y metodológico que coadyuve a la que coadyuve o que ayude al cuidado del agua, acorde al contexto comunitario. Diseñar una estrategia de educación ambiental por ahí queda casi igual al objetivo general. Quería ver cómo podría quedar esto. Es que analizar nomás, analizar hasta ahí, yo no sé, si ustedes lo dejan ahí, no sé cuál sería el aporte que le harían real ustedes a la comunidad. sí, profe, verá, pues lo que nosotros habíamos intentado hacer ahí es que a partir de un análisis documental, digamos, de la con el método de la RAE, entonces íbamos a tomar unos estudios que nos permitieran ver o validar, digamos, qué otras estrategias se han diseñado que nos puedan aportar a construir la nuestra. Pues esa era ese es ¿Hay otro como, objetivo específico o solo son esos tres? no, solo tenemos No, esos los tres. tres nomás. Ah, ya entiendo. Este es como una revisión de comparar qué han hecho en otras partes, por decirlo así. Sí, ajá, Ya sí, pues, ajá. sí. Bueno, eso puede ser válido, pero Porque, eso es por lo que uno ejemplo, hace eso es lo que uno hace en los antecedentes, ¿no? Cuando uno revisa los antecedentes, que hay antecedentes de orden internacional, antecedentes de orden nacional y regional, es buscar qué otros investigadores han hecho eso en otros lugares del mundo y cómo esas otras cosas le pueden servir a uno para su trabajo. Eso lo tienen todos los trabajos. Todos los trabajos de investigación deben revisar los antecedentes. Entonces, yo no sé si eso lo tengamos que colocar como un objetivo específico, sí, profe, siendo verá, que es algo que en toda investigación debe hacerse. ujú, no, verá, profe, lo que pasa es que vamos a lo siguiente, ¿no? Resulta que cuando ya hacemos como ese Parece que ya análisis, se va a acabar este tiempo de este Zoom. Entonces lo voy a cerrar y les voy a enviar otra vez la invitación para que nos volvamos a conectar. Y tengo todavía pues otro ratico pasadas las 3 porque me toca salir a hacer una bueno, vueltica, ¿no? Pero bueno, todavía eso dejamos terminando esto. Entonces voy a cerrarlo por ahora para volver a enviar el link porque ya se está acabando el tiempo. bueno, profe. Bueno, voy a cerrar.